De inicios fallidos a un impacto global. Una presentación de 20 minutos sobre la trayectoria del Dr. Jen Constant. Bienvenidos. Hoy les comparto una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el éxito, la educación y el potencial humano. Esta es la historia del Dr. Jen Constant, fundador de la Universidad Global Sovereign, cuya trayectoria desde la pobreza infantil y el sabotaje educativo hasta la creación de una institución global demuestra que las circunstancias nunca definen el destino. El calentador de queroseno, primeras lecciones de supervivencia. La historia de Jen no comienza con promesas, sino con duras realidades. Nacido en una constelación familiar de 7 hijos, repartidos entre 2 padres ausentes, creció en lo que el sistema llamaba una familia de asistencia social. Su madre, Eugenia, trabajaba de camarera cuando podía encontrar trabajo, estirando la ayuda del gobierno como un mago, sacando infinitas bufandas de un sombrero vacío. En Lincoln, Illinois, la familia se mudaba con una frecuencia incesante. Cada mudanza implicaba 2 o 3 vagones llenos de pertenencias. No acumulaban nada. Entre una dirección y la siguiente, de alguna manera se las arreglaban para deshacerse de sus posesiones en lugar de acumularlas, como si la estabilidad misma se evaporara cuando más la necesitaban. En el centro de su supervivencia se encontraba una estufa de queroseno impredecible, su única fuente de calor durante los crudos inviernos. Esta bestia mecánica requería atención constante y una alimentación cuidadosa. Justo enfrente uno podía asarse. A 3 metros se podía ver el aliento. La responsabilidad de mantener este recurso vital a menudo recaía en Shen, incluso de niño. Cada mañana, antes que nada, revisaba el depósito de combustible. El queroseno debía medirse con cuidado. Si era muy poco, se agotaría durante el día. Si era demasiado, corrían el riesgo de derrames o desperdicios que no podían permitirse. Un galón podía bastarles para 2 días si eran cuidadosos, 3 días si estaban desesperados. Pero el combustible era solo una parte de la ecuación. La mecha necesitaba ser recortada cuando ardía de forma irregular. La chimenea de vidrio debía limpiarse con regularidad porque se acumulaba hollín. Lo más difícil era el delicado equilibrio entre el flujo de aire y la combustión. Con demasiado aire, la llama parpadeaba y chisporroteaba, desprendiendo un humo acre. Con muy poco aire, la llama se apagaba por completo. Esta estufa de queroseno le enseñó a Jean más sobre la responsabilidad, el ingenio y la relación entre el esfuerzo y los resultados que cualquier aula. Cuando eres responsable de mantener a tu familia caliente a los 8 años, el fracaso no es una opción. Aprendes a prestar atención a los detalles, a solucionar problemas y a comprender que la comodidad no está garantizada, se gana. Pero quizás lo más importante es que Jen estaba aprendiendo a asumir la responsabilidad. Cada día que conseguía mantener la calefacción funcionando, le daba una confianza serena que ningún caos externo podía destruir por completo. Incluso cuando las situaciones parecían desesperadas, siempre había algo, una pequeña pieza del rompecabezas, en lo que podía influir con su propio esfuerzo y atención. Este sentido de autonomía se convirtió en la piedra angular de cómo Jean afrontó los desafíos a lo largo de su vida. Años más tarde, cuando se enfrentaba a reveses en la escuela, dificultades en los negocios u obstáculos en sus relaciones, recordaría aquellas mañanas de invierno en las que todo dependía de su capacidad para conseguir el apoyo de una máquina cascarrabias que se negaba a cooperar. El poder de las palabras. Promesa académica. A pesar de la inestabilidad que rodeaba su hogar, Jen descubrió pronto que algunos tesoros no podían perderse en una mudanza ni empeñarse para pagar facturas. Los libros se convirtieron en su refugio, sus maestros y su prueba de que existían otros mundos más allá de sus estrechos espacios y circunstancias inciertas. En tercer grado ocurrió algo extraordinario. Su maestra, la señora Sullivan, presentó un concurso de lectura con elegante simplicidad. Leer un libro, escribir un resumen de una página demostrando comprensión y ganar una estrella dorada. Las estrellas se exhibirían en una cartelera al frente del aula. Mientras otros estudiantes participaban de forma casual, Jen afrontaba la competición con la intensidad de quien ha encontrado su vocación. Leía durante el recreo, mientras otros niños jugaban a juegos que él no podía permitirse. Leía por las tardes mientras sus hermanos veían la televisión. Leía los fines de semana cuando otras familias salían de excursión y necesitaban dinero.
Cada libro le abrió nuevos mundos. Las historias de aventuras le enseñaron que la gente común podía superar obstáculos extraordinarios. La ficción histórica le mostró que las circunstancias podían cambiar drásticamente. La ciencia ficción amplió su comprensión de lo posible. Las novelas fantásticas demostraron que incluso las situaciones más restrictivas podían albergar posibilidades ocultas de transformación. Al finalizar el año, el recuento final fue decisivo. Mientras que su competidor más cercano había obtenido 23 estrellas doradas, Gene había acumulado 57. Frente a una asamblea que incluía profesores, padres y alumnos de otras clases, experimentó algo que casi nunca había estado presente en su juventud: la certeza de que la excelencia era posible incluso cuando las circunstancias parecían impedirlo. El concurso de lectura le enseñó a Gene lecciones invaluables a lo largo de su vida. Aprendió que el esfuerzo sostenido, aplicado sistemáticamente, podía producir resultados que parecían imposibles desde el principio. Aprendió que las capacidades intelectuales podían distinguirlo positivamente. Y lo más importante, aprendió que la excelencia era posible incluso cuando las circunstancias externas se lo impedían. Gene también descubrió su aptitud para las matemáticas. Cuando los profesores le planteaban problemas complejos, ¿cuál es la respuesta de 5 más 3 menos 2 dividido entre 1 más 5 por 6? Levantaba la mano antes de que terminaran de hablar, y la mayoría de las veces sus respuestas eran correctas. Esta habilidad matemática le resultó útil en la práctica. Podía calcular rápidamente si tenían suficiente dinero para la compra, determinar cuánto duraría el combustible para la calefacción, o determinar si una posible compra se ajustaba a su presupuesto, extremadamente limitado. Cuando el sistema falla, falla fabricada. A los 11 años, la familia de Gene se mudó a Springfield y su madre lo inscribió en una escuela católica. Una decisión que pareció surgir de la desesperación y un optimismo equivocado sobre la calidad de la educación que podrían ofrecer las instituciones privadas. El problema más fundamental surgió durante la primera semana. Se esperaba que Gene participara en actividades de clase que requerían libros de texto que no poseía. Debido a limitaciones económicas y a la supervisión administrativa, lo habían matriculado sin que nadie se asegurara de que tuviera acceso a los materiales básicos que todos los estudiantes debían traer. Aquí es donde la historia da un giro más oscuro. La madre de Gene lo matriculó en una escuela privada que obligaba a las familias a comprar sus propios libros de texto, mientras que sus hermanos y hermanas asistían a la escuela pública a pocas cuadras de distancia, donde los libros eran gratuitos con la matrícula. 3 hermanos recibieron libros, uno no. Gene fue el único. Años después, la comprensión llegó con dolorosa claridad. No había sido un descuido, había sido un sabotaje disfrazado de oportunidad. Su madre había logrado algo extraordinario en su crueldad, había convertido la educación en un arma, convirtiendo lo que debería haber sido un camino hacia adelante en una trampa diseñada para asegurar su fracaso. Cuando Gene contactó a la hermana Cordula con este problema, su respuesta reveló rasgos de carácter que perseguirían su experiencia educativa durante meses. En lugar de abordar el asunto con discreción, optó por convertir su falta de recursos en motivo de humillación pública. La hermana Cordula obligaba a Gene a sentarse junto a otros estudiantes, compartiendo sus libros de texto, mientras ella anunciaba a todos cuánto había logrado sin libros. Su tono combinaba falsa compasión con evidente condescendencia. Cuando elogiaba sus respuestas correctas, lo hacía con tono cortante. Miren cuánto logra este pobre niño a pesar de tener tan poco. Pero la hermana Cordula había juzgado mal a su objetivo. La misma determinación que había impulsado a Gene a acumular docenas de estrellas doradas no iba a ser quebrantada por la crueldad mezquina. Siguió levantando la mano cuando le hacían preguntas. Siguió respondiendo con precisión. Siguió leyendo en cada descanso. Sin embargo, las consecuencias prácticas fueron graves. Sin libros de texto con tareas, no pudo completar el trabajo supuestamente esencial para su progreso académico. Esto creó una paradoja frustrante. Sus capacidades y conocimientos reales eran claramente superiores a los de muchos estudiantes con mejores recursos. Pero los sistemas institucionales para medir el rendimiento priorizaban el acceso a los recursos sobre el aprendizaje real.
Al finalizar quinto grado, la hermana Cordula anunció que a pesar de su evidente inteligencia y participación en clase, no completar las tareas obligatorias significaba que tendría que repetir el año. Jene sabía que entendía el material mejor que muchos estudiantes que avanzarían a sexto grado. Pero saber esto no cambiaba la realidad institucional. Cargaría con la etiqueta de fracaso académico por circunstancias que escapaban en gran medida a su control. El sabotaje dental, la pesadilla de un adolescente. Si el sabotaje al libro de texto no fue suficientemente devastador, lo que vino después fue peor. El verano después de la graduación de octavo grado trajo consigo una nueva forma de sabotaje que arruinaría el nuevo comienzo de Jean en la preparatoria. Con el pretexto de brindarle la mejor atención bucal que el estado de Illinois podía pagar, su madre autorizó a un dentista a extraerle todos los dientes superiores. Jeanne tenía 14 años. Le informó que le extraerían los dientes inferiores al año siguiente. La devastación psicológica fue inmediata y completa. Jane se había inscrito en el instituto. Asistió solo 2 días y luego simplemente dejó de ir. ¿Cómo podría enfrentarse a sus compañeros o profesores con toda la boca superior vacía? La dentadura postiza no llegaría hasta febrero. 7 meses de hablar con cuidado, comer con cautela y nunca sonreír. Si alguna vez has visto a un anciano sin dientes, comprenderás que mantener los labios apretados no oculta el evidente colapso que previenen los dientes superiores. Shane era horrible, al menos desde la perspectiva de un adolescente, donde la apariencia lo es todo y la diferencia se siente como la muerte. Lavar platos se convirtió en su refugio porque le permitía esconderse del ojo público. Cero vida social, cero posibilidades de experiencias adolescentes normales. A una edad en la que deberían haberse abierto las conexiones sociales y las posibilidades románticas, se refugió en un aislamiento forjado por el sabotaje materno. Jen aceptó este sombrío futuro con resignación, quizá porque la resistencia se le había quitado mediante años de debilitamiento sistemático. Cuando su madre le encontró trabajo a tiempo completo como lavaplatos, lo aceptó con la resignación de quien ya no creía en mejores opciones. Su vida podría haber continuado por esa trayectoria si la historia no hubiera intervenido en la forma del apetito de Estados Unidos por la guerra. El servicio militar, el punto de inflexión. La insaciable demanda de jóvenes durante el conflicto de Vietnam creó oportunidades que en tiempos de paz jamás habrían ofrecido. La Marina de los Estados Unidos se convirtió en la inesperada salvación de Jen. Cuando presentó los exámenes de ingreso, ocurrió algo extraordinario. Las calificaciones revelaron capacidades que años de sabotaje habían ocultado, pero nunca destruido. No solo fue aceptado en el campamento de entrenamiento, sino que una evaluación posterior lo calificó para la escuela de Radioman A, un programa técnico avanzado generalmente reservado para graduados de preparatoria con un excelente expediente académico. La ironía era profunda. No faltaban graduados de preparatoria que calificaban para una escuela de primera, pero aquí estaba Jinen, un chico con dentadura postiza y estudios de octavo grado, al que se le ofrecía la misma oportunidad. Por primera vez desde el concurso de lectura de la Sir Sullivan, una institución apostaba por su potencial en lugar de maquinar su fracaso. A la Marina no le importaban los dientes faltantes ni los fracasos académicos inventados. Les importaban las calificaciones, la aptitud y la capacidad de aprender bajo presión. Tras años diciéndole que no era lo suficientemente bueno para las oportunidades ordinarias, lo seleccionaban para las extraordinarias. El servicio militar le enseñó a Jean que la transformación es posible, pero rara vez cómoda. El campamento de entrenamiento le quitó las señas de identidad civil que habían definido su identidad. Este proceso, que podría haber sido una pérdida de identidad para alguien con más que perder, resultó liberador para alguien cuya identidad civil se había forjado en gran medida a partir de fracasos y limitaciones. La capacitación reveló capacidades que los entornos académicos nunca habían identificado ni desarrollado adecuadamente. Su aptitud matemática se convirtió en la base de su formación en electrónica. Su comprensión lectora se volvió esencial para dominar manuales técnicos. Su experiencia en la gestión de fracasos institucionales se tradujo en valiosas cualidades de liderazgo. Jen aprendió código Morse hasta que los puntos y las rayas se convirtieron en su segundo idioma.
Los procedimientos radiotelefónicos transformaron su comprensión de la comunicación disciplinada. Los principios electrónicos dejaron de ser conceptos abstractos y se convirtieron en realidades tangibles que podía manipular y controlar. Pero quizás lo más importante es que el servicio naval demostró que Gen podía tener éxito cuando se le brindaban las oportunidades adecuadas y una evaluación justa. Las mismas capacidades intelectuales que habían sido sistemáticamente infravaloradas en el ámbito académico se convirtieron en la base de una experiencia técnica que le valió el reconocimiento de instructores y compañeros. Éxito empresarial. Demostrando competencia. El primer puesto civil importante de Gen llegó en JCPenney, donde un favor casual entre amigos cambió por accidente su trayectoria. Su única cualificación era un permiso para operar un proyector de películas de 16 milímetros de su servicio en la Marina, algo poco relevante para la venta de cámaras. Lo contrataron como reemplazo temporal por 3 semanas. Lo que sucedió durante esas 3 semanas superó todas las expectativas. Ken no tenía experiencia en ventas, ni conocimientos de equipo fotográfico, y solo había recibido 1 hora de capacitación. Pero tenía algo más valioso: la ética de trabajo y el pensamiento estratégico que le había inculcado el servicio militar. En 3 semanas transformó el departamento de cámaras, que pasó de ser un remanso de paz en uno de los 10 mejores entre las más de 400 tiendas JCPenney de todo el país. Organizó y presentó una carroza en el desfile de la feria estatal, algo nunca antes intentado en una tienda en la historia de JCPenney. Cuando el jefe de departamento regresó del entrenamiento militar, a Jean le ofrecieron un puesto fijo como jefe de departamento de cámaras. Inició clases nocturnas de fotografía para clientes, organizó eventos semestrales gratuitos de reparación de cámaras y superó a todas las tiendas de su región en ventas y crecimiento de ganancias. En Case Merchandise Mart, Jean se enfrentó a un reto aún mayor: transformar las ventas de cámaras, que pasaron de ser artículos de gancho a operaciones rentables. Su solución residió en comprender que la venta de cámaras era solo el comienzo de la relación con el cliente. Mediante una capacitación integral del personal, programas de incentivos innovadores e iniciativas de educación al cliente, incrementó las ventas de equipos de oficina de $500,000 a $5 millones anuales, una mejora de 10 veces. Las campañas de marketing que creó incluyeron la mayor compra de periódicos por número de páginas en una sola categoría de producto en Estados Unidos durante la década de 1970. Compró publicidad en las revistas Playboy y Time, coordinada con campañas locales masivas. Los resultados transformaron a Case de un actor menor a un líder regional. En Santa Barbara Savings and Loan, Jean gestionaba las operaciones de toda la empresa, afectando a más de 1,500 empleados. Heredó problemas sistemáticos acumulados durante años de gestión inadecuada. 400 solicitudes de compra quedaron sin procesar, algunas con más de 2 meses de antigüedad. Gene implementó redes informáticas, sistemas de rendición de cuentas a proveedores y un análisis exhaustivo de costos que identificó oportunidades de ahorro anuales de 2 millones. El proyecto Chris, nombrado en honor a su esposa Cristina, examinó todos los gastos no salariales de toda la organización y reveló numerosas oportunidades de mejora que habían sido invisibles bajo la gestión anterior. La educación recuperada. Reivindicación académica. A pesar de las dificultades iniciales, la educación siguió siendo un motor en la vida de Jane. La oportunidad de corregir años de sabotaje educativo llegó a través del Richland Community College en Decatur, Illinois. Pero primero tuvo que aprobar álgebra de refuerzo, la misma asignatura que le había causado problemas en 8º grado. El profesor del colegio comunitario no demostró ser más flexible que sus predecesores, insistiendo en una metodología preestablecida y utilizando la humillación pública como herramienta de enseñanza. Esta vez, Gen estaba preparado. Lo entendió como un desafío táctico dentro de una campaña estratégica más amplia. Cuando lo invitaron a competir en la pizarra, resolvió ecuaciones con mayor rapidez y precisión que sus competidores, demostrando al mismo tiempo la metodología que exigía el instructor. Cuando aprobó álgebra de refuerzo y avanzó a cursos de grado, representó más que un progreso académico.
Fue una prueba de que el esfuerzo sistemático podía superar obstáculos educativos que antes parecían insuperables. El programa de grado asociado brindó oportunidades para aplicar la disciplina militar y la experiencia empresarial a los retos académicos. El 21 de junio de 1983, Jen recibió la notificación de su selección para ingresar a Phi Theta Kappa, la Sociedad de Honor Internacional para Universidades de 2 años. La ironía era profunda. Allí estaba el joven cuyos fracasos académicos habían sido deliberadamente fabricados, cuyos dientes le habían sido extraídos para impedirle asistir a la preparatoria. Sin embargo, cuando finalmente se le dio un acceso justo a la educación y se le evaluó únicamente por su rendimiento académico, no solo triunfó, sino que sobresalió a un nivel que le mereció un reconocimiento académico nacional. Jen continuó sus estudios en la Universidad de Redlands, donde completó su licenciatura en Administración de Empresas en mayo de 1987, el mismo mes en que se casó con Christina. La combinación de credenciales académicas, éxito empresarial comprobado y estabilidad personal le brindó opciones que antes no existían. Creando oportunidades. Universidad Soberana Global. El 17 de diciembre de 1965, el gobernador de Alabama, George Wallace, le otorgó a Jen la designación de teniente coronel edecán honorario de la Guardia Nacional de Alabama. Esto no fue un simple reconocimiento por su apoyo político, sino un reconocimiento de que un joven con estudios de 8º grado había demostrado capacidades dignas de un rango militar honorario. La comisión representó más que una validación, fue una inversión en el servicio futuro. Estableció el modelo de que los logros individuales excepcionales generan responsabilidad por un servicio continuo que honra la confianza depositada en uno. La fundación de The Foundation for Global Instruction, que opera como Global Sovereign University, representa la culminación de las lecciones aprendidas a través de la adversidad infantil, el servicio militar, el liderazgo empresarial y los logros educativos. La universidad opera con un principio revolucionario. Todos tienen conocimientos que compartir y necesidades de aprendizaje que cubrir. Un maestro carpintero de Oregon puede compartir décadas de conocimiento con jóvenes emprendedores de todo el mundo. Un curandero tradicional de Guatemala puede aportar sabiduría que nutre las prácticas médicas a nivel mundial. La verdadera educación surge cuando mentes curiosas se involucran con material desafiante, independientemente del contexto institucional. La Universidad Global Soberana crea vías flexibles y accesibles para compartir conocimientos que no dependen de credenciales tradicionales ni de recursos económicos. El modelo reconoce que el potencial humano está distribuido globalmente, pero las oportunidades para desarrollar ese potencial siguen estando artificialmente limitadas por sistemas que priorizan las credenciales sobre la competencia, los recursos sobre la capacidad y la conformidad sobre la creatividad. Las lecciones. Principios para la transformación. Al mirar en retrospectiva la trayectoria de Jen, surgen varios principios. Primero, las circunstancias no necesariamente determinan los resultados. Los mismos principios que posibilitaron el viaje de Jen desde unos comienzos fallidos siguen estando disponibles para cualquiera. Esfuerzo sistemático aplicado a objetivos claramente definidos. Persistencia ante los inevitables reveses y fe en que las pequeñas decisiones se combinan para producir una transformación profunda. Segundo, distinguir entre limitaciones aparentes y restricciones reales. Mucho de lo que parece imposible es en realidad simplemente difícil. Mucho de lo que parece una limitación permanente es en realidad una restricción temporal que puede superarse mediante el esfuerzo sistemático y el pensamiento creativo. Tercero, la excelencia es posible independientemente de las condiciones de partida. Empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas. Las barreras más importantes suelen ser las que aceptamos, en lugar de las que son realmente insuperables. Cuarto, la transformación individual puede servir como base para el cambio institucional. El éxito personal crea la obligación de ayudar a otros a superar barreras similares. La antorcha de la libertad que Jen portaba ahora ilumina caminos que otros pueden seguir. Quinto, la educación real trasciende las fronteras institucionales. El aprendizaje ocurre cuando las mentes curiosas interactúan con material desafiante. Las credenciales tradicionales y los recursos económicos no deberían determinar el acceso al conocimiento. Conclusión: la ayuda está en camino.
La historia de Jen desafía todo lo que creemos saber sobre el éxito. Un niño que reprobó quinto grado se convirtió en miembro de una sociedad de honor académico. Un adolescente al que le extrajeron dientes para impedirle estudiar se graduó de doctorado. Un niño al que se le negaron los libros de texto fundó una universidad global. La estufa de queroseno, que una vez significó supervivencia, ya no existe, pero las lecciones que enseñó siguen vigentes. Cada contratiempo contenía lecciones esenciales para el éxito futuro. La inestabilidad de la infancia enseñó adaptabilidad. Los fracasos educativos demostraron la importancia de la autodefensa. El servicio militar demostró que la transformación era posible. El éxito empresarial demostró que la competencia podía superar las desventajas del pasado. Para todos los que nos escuchan y se enfrentan a obstáculos que parecen insuperables, recuerden, puede haber una vida mejor, pero conseguirla requerirá todo lo que tengan para dar. La decisión, como siempre, es suya. Tu capítulo actual, por difícil que sea, no es el último. Los mismos principios que permitieron la transformación de un joven de encargado de una estufa de queroseno a fundador de una universidad siguen disponibles para cualquiera que esté dispuesto a realizar el trabajo sistemático que requiere. La misión de Jen continúa a través de la Universidad Soberana Global, donde estudiantes de decenas de países se conectan con profesionales experimentados que comparten el conocimiento acumulado durante décadas de aplicación práctica. Las campañas de carteles que se muestran en comunidades de todo el mundo transmiten este mensaje: reconstruyendo la civilización, la ayuda está en camino. Esto no es una hipérbole. Es una descripción precisa de lo que se vuelve posible cuando se eliminan sistemáticamente las barreras al intercambio de conocimientos y se trata la sabiduría humana como un bien común global en lugar de propiedad privada. Derrotemos la tiranía de las bajas expectativas, las barreras artificiales y los obstáculos sistémicos que impiden a las personas capaces alcanzar su potencial. Seamos la antorcha de la liberación de la desesperación y la pobreza, iluminando el camino para innumerables personas que poseen la capacidad y el compromiso necesarios para su propia transformación. El viaje desde un comienzo fallido hacia una vida con propósito continúa. La ayuda está en camino. Gracias. Civilizationbuilders.net o amazon.com/author Gene Constant, reconstruyendo la civilización una voz a la vez. Conectando generaciones, preservando la sabiduría, construyendo el mañana.